una demanda básicamente sobre los pueblos indígenas, en el sentido de que ellos cuenten con organizaciones transparentes, que la ciudadanía conozca, en un registro de organizaciones, que tenga un sistema de toma de decisiones claro, autodefinido por los propios pueblos indígenas, pero transparente para el resto de la sociedad. Y que sea efectiva en el sentido de que las decisiones sean informadas y comprendidas por todos los representados, lo que hace básicamente al método de toma de decisiones. Y por último, en términos de la empresa, la efectividad se refiere fundamentalmente a dos cosas. Uno es quién se sienta en la mesa, que los que participan del proceso de consulta sean personas empoderadas dentro de la empresa que sean capaces de comprometer el comportamiento de la empresa. Y segundo, que cuente con personal idóneo en el sentido de saber lidiar con personas de distintas culturas. Ninguna de las dos cuestiones en nuestra experiencia está presente en las empresas con que nos ha tocado trabajar. Y por último también una exigencia de transparencia respecto a los principios que impulsan a la empresa y los impactos que su actividad tiene, como también de los resultados. Todos los actores, por lo tanto, tienen que ganar en institucionalidad interna para que su quehacer sea efectivo y transparente. Creo que el principal problema, sin embargo, o tema en cuestión hoy día, es la organización de los pueblos indígenas que asegure efectiva representación. Ahí tenemos la información que pudimos obtener a principios de este año con la falencia del censo que todos conocemos. Esto indica que aproximadamente, de acuerdo a la población del 2002, que es una población añeja para estos efectos, hay organizaciones que tienen altos niveles de representación. Sin embargo, esa información no está georreferenciada, no sabemos a qué ámbitos del territorio corresponden, por lo tanto no son útiles para los efectos de la consulta indígena. Yo diría que hay una buena semilla para trabajar en el sentido de fortalecer organizaciones y asegurar efectiva representación, pero falta mucho terreno por recorrer. Y esta es una tarea que indudablemente requiere apoyo del Estado, pero cuya primera responsabilidad es de los propios pueblos indígenas. Sin contar con organizaciones que los pueblos indígenas consideren representativas, es prácticamente imposible llevar adelante un proceso de consulta efectivo. Reglas claras era nuestra segunda preocupación, y que se refiere básicamente a qué y cómo se consulta. El reglamento del gobierno solo incluye reasentamiento como una posibilidad clara, además de las leyes, que a mi juicio es una interpretación muy restrictiva. Ya señaló la jurisprudencia en esta materia Antonia, pero es muy restrictiva sobre todo con el concepto que a mi juicio debe iluminar la consulta, que es la de beneficio compartido. Si eso es lo que está detrás si el acuerdo es lo que se está buscando, la respuesta es beneficio compartido, y si es así, debe considerarse todos los intereses de las partes en los ámbitos propios del 169, por cierto. Y los que deben determinar eso son las partes. Por lo tanto, para responder lo primero, es clave lo segundo, cómo se gatilla la consulta. Si son las partes las que deben determinar si debe haber consulta o no, la respuesta a eso es cómo se gatilla la consulta, y eso es algo que hoy día, a mi juicio, no está bien definido y se debe clarificar. A mi juicio debiera comprender tres momentos: un momento de difusión y llamado a participar que hace el Estado, un momento de proveer información comprensible que describa el proyecto, los tiempos, las áreas que va a afectar, los posibles impactos que va a tener y su evaluación, el tipo de personal y cantidad de personal que va a alojar en la zona, que son los elementos que le va a permitir a la población de la zona saber
si sus intereses están afectados o no, y definir un plazo para que sea la propia organizaciones de la comunidad indígena que decidan si es necesaria la consulta o no, y por lo tanto soliciten la consulta. Llevado adelante ese paso, lo que corresponde es llevar adelante la consulta y a nuestro juicio lo que más resta por definir es lo que llamamos una guía de consulta y qué es lo que debía contener el reglamento. El reglamento actual tiene muchos elementos que son necesarios de repetir, pero que ya están en las leyes o en el convenio. Lo que no trata con suficiente detalle, a mi juicio, es cómo se lleva adelante la consulta, que es precisamente lo que hay que reglamentar. Por lo tanto, a nuestro juicio, lo que resta por hacer es convenir entre las partes esta guía de consulta y, por supuesto, adicionarle los recursos para hacerla efectiva. La guía de consulta que proponemos, creemos, tiene que tener tres elementos. Uno, describir el proceso que se debe llevar adelante, que proponemos contemple 5 fases. Una fase de prediálogo. Estamos bajo el supuesto que ya se gatilló la consulta, que hay consulta. Una fase de prediálogo donde se habilita a los actores para participar y se construye confianza y conocimiento entre los actores. Este es probablemente el recurso más escaso en Chile hoy día, el conocimiento entre los actores, y sin conocimiento no hay confianza. Si no se invierte en esta etapa, por lo menos en todas las experiencias que nosotros hemos tenido, el diálogo con resultados completamente inviables. Segundo, requerimos un tiempo para nivelar la cancha. Se van a sentar en la mesa actores con conocimientos muy disímiles y muy insuficientes por todas las partes. Normalmente a los pueblos indígenas o a la ciudadanía en general les cuesta entender o no cuentan con los elementos para comprender las dimensiones técnicas del proyecto. Normalmente a la contraparte estatal o privada le cuesta mucho conocer o entender la cultura de las personas con que están interactuando. Y por lo tanto todos los actores deben ser habilitados para llevar adelante un diálogo constructivo. Solo cumplida esa etapa se puede pasar a la etapa de construcción de acuerdos, donde las partes harán observaciones, propuestas, se deberán sistematizar esas propuestas, ponderarlas, construir un acuerdo, firmar un acta de compromiso. Somos un firme creyente en la formalidad de estos procesos. Posteriormente, logrados esos acuerdos, muy importante comunicar esos resultados al conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, monitorear y evaluar de manera participativa el cumplimiento de los compromisos. Solo eso asegura sustentabilidad de los procesos y lo convierte en procesos permanentes, como bien señalaba Antonia hace un momento. Nos parece indispensable que cada una de estas etapas tenga un plazo definido. Nuestra experiencia es que los plazos abiertos no conducen a acuerdos y los plazos extraordinariamente breves tampoco. Dado que estos procesos ocurren en escenarios muy diversos, es necesario tener una cierta flexibilidad o un rango de flexibilidad en los plazos. Que la primera etapa dure entre 15 y 30 días, dependiendo del escenario, y eso se conviene entre los actores, si va a ser 15 o se va a hacer 30, pero no un periodo completamente abierto. Es muy importante que antes que se inicie el proceso, los plazos estén preestablecidos y convenidos entre las partes. Y por último, creemos que la conversación que se ha tenido hasta el momento en Chile adolece de una institución que es la del convocante neutral. Aquí las tres partes, el Estado, la comunidad o los pueblos indígenas y la empresa son partes interesadas. Por lo tanto, ninguna de ellas está habilitada para ser un convocante, un facilitador de un diálogo que conduzca a resultados.
Creemos que falta la figura del convocante o facilitador neutral. Se podría abrir un registro público de estas instituciones y que las partes convengan quién va a ser. En otros países de América Latina que tienen más experiencia en estos diálogos, un elemento de éxito en los diálogos con resultados ha sido la existencia de esta figura, pero la existencia de esta figura convenida por las partes. Que las partes estuvieron de acuerdo en que este debía ser el convocante y facilitador. ¿Cuál es el rol de esta institución? Facilitar los acuerdos de beneficio compartido, conducir el diálogo en esa dirección, lo que requiere de una comprensión muy profunda de la cultura de los actores, proveer información independiente, adecuada, comprensible. En nuestra experiencia en general la información está disponible, lo que no está es que es comprensible para los actores y por lo tanto debe ser adecuada a la realidad de cada uno. Tener la responsabilidad de documentar los procesos, enfatizando la formalidad que ya señalé, y por último supervisar el cumplimiento de los compromisos a través de metodología de evaluación participativa. Solo con estos elementos facilitadores del proceso de diálogo, a nuestro juicio, se puede cumplir con plazos preestablecidos y lograr darle gobernabilidad a los procesos de consulta que facilite la consecución de beneficio compartido. Bueno, esta es la primera parte sobre los temas convenio y gobernabilidad. Abrimos una ronda de preguntas y comentarios, más o menos una media hora. Por favor, indiquen su nombre y procedencia para esta conversación. Sí. Buenos días, mi nombre es Alonso Barros, soy abogado y doctor en antropología, asesor de los pueblos Aymara, Arica, Parinacota y Quechua de Tarapacá y de la comunidad y pueblo tacameño hace 20 años. Y la verdad es que me ha sorprendido un poco la confusión que existe en materia de consulta, que se nota en la exposición en particular del señor García, y lo digo con todo el respeto que me merece su capacidad académica, pero no creo que sea bueno confundir la noción de consulta con el tema de los proyectos de inversión, necesariamente y automáticamente como si fuera la relación empresa-estado indígenas, el zoclo, la base sobre la cual podemos analizar el tema de la gobernabilidad de la consulta y de los proyectos de inversión. El tema de la consulta no tiene estrictamente nada que ver en principio con los proyectos de inversión. O sea, se consultan medidas administrativas y legislativas. Medidas administrativas de alcance general o especial. Al referirse a los proyectos de inversión estamos hablando eventualmente de un solo tipo de medida que se dicte, que es la resolución de calificación ambiental emanada del Servicio de Evaluación Ambiental. Pero aquí, cuando se habla de consulta, se tiene que tener muy claro, y todo lo que tienen acá, que es todos los actos administrativos que refieran sobre educación, salud, con empresas, sin empresas, no tiene... Son temas muy diferentes. Entonces, lo primero que yo creo que es necesario es reflexionar sobre qué implica el tema de la consulta en sí, respecto a la participación de los pueblos indígenas en particular, y eventualmente como un subtema específico referirse a la consulta en materia de proyectos de inversión. Porque uno puede entender la importancia que pueden tener los proyectos de inversión en desarrollo nacional y en desarrollo de los pueblos indígenas. Y yo concuerdo con todo lo que ha mencionado el señor García sobre la consulta en relación con proyectos de inversión, pero la consulta no se refiere en términos generales a los procesos de inversión. Tampoco corresponde, creo yo, y aquí se confunde, que se hace junto a la consulta, empresas, Estado, como que si hubiera una especie de institucionalidad que ha surgido acá a través del convenio 169. Yo, por haber participado en la negociación del reglamento en cuestión de consulta que ha terminado y ha fracasado y ha parado sobre 3 piedras de tope en particular: 1, proyectos de inversión; 2,
la afectación general, la noción de afectación general, y 3, cuáles son las medidas a consultar. Estos han sido los temas sobre los cuales no hubo ninguna posibilidad de consenso y terminó la mesa de diálogo. Pero yo quiero que sobre el tema de la consulta se sea muy claro que es un deber del Estado, ¿sí?, que tiene que hacer en relación con los pueblos indígenas la consulta. Las empresas no consultan. Las empresas, si quieren, dialogan, pero no consultan. El que consulta es el Estado y tiene que ser garante de que se cumplan los derechos y obligaciones que están en el Convenio 69, los demás tratados de derechos humanos, etcétera, y los estándares internacionales. Las empresas lo que pueden entablar, y estoy absolutamente de acuerdo, son procesos de diálogo formal con los pueblos indígenas. Pero se va a encontrar usted que muchos pueblos indígenas no quieren que intervenga el Estado en este diálogo con las empresas, porque no les conviene. Por eso siempre se cita mucho a los Sioux, que no han querido ratificar el Convenio 169, porque el Convenio 169 de alguna manera le da un poder de tutela al Estado sobre los acuerdos que puedan llegar pueblos indígenas y comunidades y empresas. Entonces, yo creo que si podemos distinguir claramente el tema de la consulta, la necesidad de institucionalidades en esa materia, y otro, el tema de los diálogos y de las comunidades indígenas con las empresas, podríamos clarificar quizá también hasta qué punto se le pueden exigir a las empresas el cumplir con ciertos estándares en materia de derechos humanos. Y en particular, el último estándar, yo creo, más interesante que ha surgido es el del International Council on Mining and Metals, el Position Statement, que va a ser vinculante para las empresas el año 2015, donde se comprometen como empresas a desarrollar procesos de consulta ajustados de estándares. Y creo que esa distinción entonces entre lo privado y lo público, el diálogo que puede existir entre empresas y comunidades indígenas, que son diálogos privados por naturaleza, no son diálogos públicos. Y por último, para insistir sobre ese punto, en Canadá o en Australia, generalmente cuando hay acuerdos entre mineras o empresas y comunidades indígenas se establecen cláusulas de confidencialidad. Y eso refleja la naturaleza eminentemente privada de ese tipo de participación indígena en relación con las empresas. Eso no, gracias. Recojamos un par de comentarios más antes de pasar la palabra a los panelistas. ¿Alguien más quiere comentar, consultar? Perdón, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es María Huelchequeo y fui invitada acá por el tema de la salud intercultural. También hacemos clases en la Universidad de Chile en el campus Antumapo. A ver, lo primero que me preocupa en profundidad es cuando uno de los expositores habla del tema del conflicto. Yo siento que eso es uno de los grandes conceptos que los pueblos indígenas no tenemos. O sea, nosotros no tenemos conflicto con nadie. Ni con el Estado, ni con la sociedad civil chilena, ni con las empresas, ni con nadie, ni con las mineras. Acá lo que existe son básicamente el tema del territorio. O sea, cómo nosotros queremos ser respetados nuestros propios territorios bajo nuestras costumbres y nuestras tradiciones. ¿Ya? Ahora, cuando se habla también en otra parte de la presentación de crear una ley de consulta, o sea, honestamente ahí yo ya me entro a asustar. Porque quienes crean y resuelven y votan por ley son los parlamentarios. Y lamentablemente, tengo que decirlo, no tenemos ningún representante indígena en el Parlamento. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a resguardar los derechos indígenas en esa instancia? Porque al final, recordemos, la ley indígena no es lo que los pueblos indígenas acordaron. Y fueron muchos tiempos de conversación y diálogo entre los pueblos indígenas que estaban en ese momento. Entonces, ¿quién, en este caso, y tampoco lamento decirlo, pero el Estado no está velando por los derechos indígenas? Entonces mi pregunta es, ¿quién va a velar por esos derechos? Porque nosotros los ciudadanos indígenas que vivimos en este territorio, lamentablemente hace mucho tiempo que estamos desconfiando de todo y de todos. Chato. Ángel. Como dos puntos, digamos. Uno, el tema de la representatividad.
creo que de alguna manera, digamos, en las dos últimas intervenciones está ya presente, digamos, en términos bastante más globales, digamos, de que, no sé, la representación